Lectura del Santo Evangelio según San Marcos 11 del 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén y mientras paseaba por el templo se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les respondió: os voy a hacer una pregunta, y si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contestadme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es de Dios, dirá: ¿y por qué no le habéis creído? Pero como digamos que es de los hombres, temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús les replicó: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en la liturgia de este día sábados escuchamos al Señor en una encrucijada. Al Señor lo tienen en vigilancia, están analizando todos sus caminos, están analizando todo lo que hace, porque los escribas, los ancianos y los sumos sacerdotes y todo el pleno andaba buscando una razón para crucificar al Señor. Ellos andaban buscando algo que le diera a ellos la potestad, el poder, o más bien que le diera la oportunidad de poder condenar al Señor, porque no podían irse a la ligera, porque sabían que no era una persona normal, común y corriente, sino más bien alguien que tenía muchas personas, alguien que llevaba un gran mensaje, y tenían que analizar bien lo que iban a hacer. Pues en esa ocasión ellos aprovechan su oportunidad y le preguntan al Señor con qué autoridad estaba haciendo lo que hacía. Ellos lo que querían era ver, porque si el Señor, por ejemplo, le decía que venía con la autoridad de Dios, ellos quizás iban a buscar un tema por ahí para poder dañar al Señor. Entonces querían ver qué el Señor le iba a decir con respecto a la autoridad. Ustedes saben que en aquel tiempo, por ejemplo, se utilizaba mucho que nadie podía decir nada que tuviera que ver con Dios. El Señor fue retado muchas veces porque decía que era el Hijo de Dios, y por eso lo retaron muchos, porque ellos entendían que eso era pecado. No se podía decir eso. Tampoco se podía perdonar pecado. Cada vez que el Señor decía yo te perdono los pecados, tus pecados te quedan perdonados, pues automáticamente tenía inconveniente con muchísimos en ese lugar, porque ellos entendían que solo Dios perdona los pecados. El Señor es que nos enseña que también con la autoridad que Él ha dejado, ya no solo Dios perdona los pecados, sino también a quienes ellos hayan designado, que en este caso son los discípulos. Entonces, algo que hay que entender: el Señor le da la autoridad a los discípulos para perdonar los pecados, y a su vez los discípulos le dan autoridad a sus sucesores, que en este caso son los sacerdotes. Son quienes hoy en día perdonan los pecados a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchamos entonces que cuando el Señor le hacen esta pregunta, entonces el Señor le pregunta a ellos, le dice: yo también le voy a hacer una pregunta, y si ustedes me contestan, entonces yo les digo con qué autoridad hago esto. Entonces le dice Jesús a ellos: ¿el bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Ellos automáticamente se fueron a deliberar y a analizar a ver qué le convenía decirle al Señor. Dice: bueno, si le decimos que es de Dios, que viene de Dios, entonces Él le va a preguntar: ¿y por qué no le creyeron? ¿Por qué no creyeron en el bautismo de Juan? ¿Por qué no se bautizaron? ¿Por qué no cumplieron lo que había mandado si venía de Dios? Pero si decimos que de los hombres, lo mismo que estaban ahí le iban a dar una buena tunda, porque muchos entendían y creían que el Señor era alguien muy importante, porque todos los milagros que había hecho, cómo se estaba comportando, cómo estaba viviendo, era una trayectoria del Señor, la cual era irrefutable en ese momento. Por eso ellos, ya habiéndose acorralado y no pudiendo contestar ni una cosa ni la otra, pues le dicen: no sabemos. Entonces el Señor le dice: pues yo tampoco le digo con qué autoridad hago esto. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor nos enseña la importancia de confiar en Él, de confiar en el Señor, de creer en Él.
Él va a librar nuestro camino de los enemigos. Él va a librar nuestro camino del quien nos persigue. Mis queridos hermanos, vamos a confiar en el Señor. Vamos a creer en Él. Vamos a hacer la voluntad de Él porque Él está junto a nosotros en todas las dificultades. Que Dios bendiga tu día, el de tu familia y todos tus seres queridos. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dale like a los videos. Compártelo para que otros se suscriban y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Recuerda que si tienes una solicitud de oración, puedes hacérnosla a través de los comentarios. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por tu dificultad. Vamos a orar por lo que estés pasando. Nosotros queremos orar si tienes una dificultad. Así que coméntanos. Dios te bendiga siempre, a ti y todos los tuyos. Feliz y bendecido sábado para ti y todos los tuyos.